En su sentencia, la Corte dispuso 8 medidas de reparación, como garantías de no repetición. Ordenó que, en el plazo de un año, el Estado debía identificar medidas adicionales a las que ya estaba implementando para corregir y subsanar insuficiencias identificadas en la sentencia con respecto a contar en forma permanente con información estadística actualizada sobre situaciones de violencia sexual contra niñas o niños en el ámbito educativo, la detección de casos de violencia sexual contra niñas o niños en ese ámbito y su denuncia, la capacitación a personal del ámbito educativo respecto al abordaje y prevención de situaciones de violencia sexual, la provisión de orientación, asistencia y atención a las víctimas de violencia sexual en el ámbito educativo y o a sus familiares. Para ello, la Corte indicó que, de considerarlo conveniente, el Estado podía solicitar la asistencia o asesoramiento de organizaciones como la Comisión Interamericana de Mujeres o el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará, y destacó la importancia de la participación de las niñas y niños en la formulación de las políticas públicas de prevención. Además, la Corte estableció que el Estado debía brindar gratuitamente en forma diferenciada tratamiento psicológico y o psiquiátrico para Petita Paulina Albarracín Albán y Denise Elena Guzmán Albarracín, publicar y difundir la sentencia y su resumen oficial, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, otorgar en forma póstuma el grado de bachiller a Paola de Rosario Guzmán Albarracín, declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas, pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones de daños materiales e inmateriales a la madre y hermana de Paola Guzmán Albarracín, y pagar las cantidades fijadas en dicho fallo por concepto de reintegro de costas y gastos a las organizaciones representantes de las víctimas. En su resolución de supervisión de cumplimiento de 23 de septiembre de 2021, la Corte Interamericana valoró la información presentada por las partes respecto de 7 de las 8 medidas de reparación ordenadas en este caso, y señaló que en una resolución posterior se pronunciará sobre la garantía de no repetición relativa a identificar y adoptar medidas para tratar la violencia sexual en el ámbito educativo. La Corte constató que el pasado 9 de diciembre de 2020 se llevó a cabo el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado. Al respecto, valoró altamente que dicho acto haya sido realizado dentro del plazo otorgado en la sentencia y que haya contado con la participación de altas autoridades del Estado, incluido el presidente del Ecuador, quien reconoció la responsabilidad y pidió disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano, en presencia de la víctima Petita Paulina Albarracín Albán. El acto tuvo amplia difusión en medios de televisión, radio, prensa y redes sociales, y las partes significativas fueron transmitidas en cadena nacional en horario estelar. Además, durante el desarrollo del evento, y tal como lo indicaba la sentencia, se hizo entrega a la señora Petita Paulina Albarracín Albán del título póstumo de bachiller de su hija Paola Guzmán Albarracín. Hoy por fin he limpiado el nombre de mi hija y se la reconoce como lo que es, una víctima. Hoy podemos recordar a Paola como una niña alegre, risueña, llena de sueños, llena de aspiraciones. Recibo la disculpa del Estado ecuatoriano en nombre mío y de mi hija, aunque nada ni nada podrá devolverme a mi Paola. Hoy acepto el título póstumo de bachiller en su nombre porque era uno de sus sueños, estudiar y graduarse. Con este título se reconoce todo lo que ella vivió y todo lo que el sistema le negó, dijo doña Petita Albarracín. Además, durante el evento, el presidente del Ecuador firmó el decreto mediante el cual se declaró el 14 de agosto de cada año el Día Oficial de Lucha contra la Violencia Sexual en las Aulas, que busca reconocer y crear conciencia en la comunidad educativa del Sistema Educativo Nacional, Estado y sociedad sobre la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes, difundir y promover el derecho de la niñez y adolescencia a una vida libre de violencia y desarrollar acciones concretas para prevenir, detectar y sancionar actos de violencia sexual en el ámbito educativo contra niñas, niños y adolescentes. Reconozco la responsabilidad del Estado por la vulneración de los derechos de Paola, de Petita y de Denise. Y es a nombre del Estado ecuatoriano que les pido el día de hoy acepten nuestras disculpas por ese inmenso dolor que sufrieron hace 18 años.
En el decreto se ordena al Ministerio de Educación y a la Secretaría de Derechos Humanos la difusión y promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y el desarrollo de acciones de sensibilización sobre la importancia de erradicar la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo. La Corte valoró positivamente las acciones llevadas a cabo por el Estado, así como la celeridad de las mismas, especialmente teniendo en cuenta la importancia simbólica que éstas revisten a los fines de contribuir a reparar el sufrimiento experimentado por las víctimas y evitar que se repitan este tipo de violaciones. El tribunal concluyó que Ecuador había cumplido con las reparaciones relativas a realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, otorgar en forma póstuma el grado de bachiller a Paola del Rosario Guzmán Albarracín y declarar un día oficial de lucha contra la violencia sexual en las aulas. Asimismo, el tribunal concluyó que Ecuador había dado cumplimiento a otras 3 medidas de reparación, a saber, la publicación y difusión de la sentencia, el pago de indemnizaciones por concepto de daño material e inmaterial a Petita Paulina Albarracín Albán y Denise Selena Guzmán Albarracín, y el reintegro de costas y gastos a los representantes de las víctimas, las organizaciones CEPAN Guayaquil y el Centro de Derechos Reproductivos. En este sentido, la Corte valoró positivamente que en el año posterior a la sentencia, Ecuador dio cumplimiento total a 6 medidas de reparación y que respecto de la reparación relativa a brindar tratamiento psicológico y o psiquiátrico a las víctimas, el Estado ha mostrado su voluntad para comenzar su ejecución y tomar en cuenta las necesidades y solicitudes de las víctimas, incluso ofreciéndoles de forma complementaria al ordenado en la sentencia atención de salud primaria a través de visitas domiciliarias.